para hacer un resumen de todo lo que se dice de Venezuela y ustedes hagan su conjetura, porque yo creo que República Dominicana ha sido bombardeada en el día de ayer y anteayer con Venezuela y el tema del narcotráfico, pero necesariamente un medio no puede hacerse ajeno a esta situación. De los dos lados. Ahora recuerden que la oposición de Maduro tiene más medios que Caracas, que realmente no planeábamos. Cuando nosotros hablamos, nos referimos siempre a Balaguer, a Bosch y a Peña. Pero hay un problema. Esas tres personas murieron. Y adicionalmente Rafael Herrera y Agripino Núñez trabajaban en la misma dirección. Los tres primeros eran políticos y defendían sus intereses, pero defendían primero el interés del país. Incluyendo Peña Gómez, que a veces tenía un discurso incendiario. Siempre Peña Gómez aceptó los resultados de todas las elecciones que se llevaron a cabo en este país, lo mismo de Juan Bosch. A eso se debe que durante los 12 años y durante los 10 años de Balaguer, aunque Balaguer era el malo de la película, siempre se le respetó su mando. Cuando el PLD, primero cuando el Consejo de Estado sustituyó a Balaguer, luego cuando Antonio Guzmán sustituyó a Balaguer, luego cuando Leonel Fernández y el PLD sustituyeron a Balaguer. En las tres ocasiones Balaguer supo salir con dignidad y sin pataleo. Pataleo me refiero a impedir la toma de posesión de él. En todos los casos entregó el poder. Eso hoy nosotros vemos que alguien que debió ser el árbitro porque se preparó para ello, tenía la estatura, tenía el poder de algo que ni siquiera Bosch, Balaguer y Peña, quizá Peña tenía, y es su extracción. Nadie puede decir que Leonel Fernández fue un instrumento o fue un producto de la oligarquía de aquí. Él y Danilo Medina representan gente del pueblo que lograron superarse y llegar a la presidencia por coyuntura, y resulta que hoy nosotros no tenemos un árbitro. Aquí hay ejemplos, decía Machi, como el caso de Bosch, que formó el PRD en el exterior. Hizo un PRD diferente aquí al que hizo con Juan Isidro Jiménez en el exilio. Ese que hizo en el 62 fue diferente. Luego hizo un PLD en el 73, también diferente. Y cuando hizo en el 73, ya era un hombre de una edad avanzada, mucho más viejo que lo que es Leonel Fernández hoy. Pero Leonel decidió, después de gobernar 12 años, comenzar a romper récord de mandato de Balaguer. Nadie, muy difícil ya en esta época, lograr 22 años en el poder. Es muy difícil. Y se ha intentado, todos los han intentado. Hipólito lo intentó, no tuvo éxito, pero Hipólito ha participado entre 3 y 4 elecciones. Danilo lleva 3 elecciones que ha competido. Leonel tiene 3 elecciones que ha ganado. Entonces, nosotros hoy no tenemos arbitraje, y la pena es que Leonel Fernández hoy pudo haber sido un magnífico canciller porque tiene edad suficiente y conocimiento para hacerlo, pero resulta que es un candidato que ahora resulta que está sujeto a que un
narcotraficante trata de desacreditarlo. Entonces, yo creo que el que se equivocó fue él, no por el problema de los, porque de eso nosotros vamos a hablar. De eso nosotros vamos a hablar. Ese tema es un tema muy delicado y que tiene que ver con el futuro inmediato y el futuro a largo plazo de República Dominicana. Recordemos que aquí hay mucha gente desesperada, aquí hay mucha gente que está tirando sus últimos cartuchos. El 20 es la última oportunidad de más de media docena de políticos que a nivel presidencial y a nivel congresional no van a seguir. Hay que hacer la lista de la gente que va a permanecer 10 años o 2, 3 periodos después del 20. Ustedes pueden estar seguros que le podemos, y ustedes lo saben, ¿quién se va a imaginar, por ejemplo, al doctor Moreno, a Eduardo Estrella, a Narciso Izaconde, que en el año 24 van a participar en unas elecciones? No, quizás con la prolongación de las edades, Danilo Medina y Leonel posiblemente puedan estar activos en el 24. Pero nosotros tenemos que ajustarnos a realidades. Tenemos algunas cosas del día de hoy que no queríamos tratar porque ayer el país se cansó del tema de Quirino. Jueves 31 de enero del 2019, cuarto menguante, San Juan Bosco, patrono de los estudiantes y fundador de la Orden Salesiana. Queremos reconocer una de las órdenes que ha sido más positiva aquí en República Dominicana. A la Iglesia Católica no se le ha reconocido su presencia en la educación. Los salesianos tienen una condición adicional, que no solamente educaron a nivel de aulas, sino a nivel de oficios. Escuela Salesiana de Artes y Oficios en María Auxiliadora. El trabajo de los Don Bosco y del María Auxiliadora enfrente, porque también tiene que ver el colegio. Es importante. Los hermanos de la Salle, la gente de los jesuitas con Calazán, con el colegio que está en la feria, y el Calazán con esa orden. De manera que la iglesia ha hecho un trabajo aquí, tanto en varones como en hembras, que no tiene comparación. Imagínese usted que la educación hubiese estado esos 100 años en manos del Estado. Pero el Calazán no eran Escolapio. Era Escolapio, yo creo que sí. Bien. No, y también en Jarabacoa y también ahí están los Jarabacoa, Cristo Rey, también los salesianos que han formado mucha gente. No, los salesianos en La Vega y en Jarabacoa hicieron un trabajo muy bueno. Bueno, tenemos también que hoy están Tarcisio, Ciro, Saturnino, Geminiano, Waldo Suero, Marcela, Rositer, Sabina, Beata Luisa Albertrona. Hoy es fiesta nacional en Naurú y hoy es Día Nacional de la Juventud por ser el día de San Juan Bosco. Un día como hoy, en 1859, Santana asume a la presidencia de la República. Y en el 68 los baecistas derrocan el gobierno encabezado por José María Cabral después de haber obtenido la restauración de la República. Un día como hoy, Cabeza de Vaca descubre las cataratas del Iguazú, un proyecto hidroeléctrico sobre esas cataratas le da luz a 3 países: Paraguay, Brasil y Argentina o Uruguay, no sé cuál de los 3. Un día como hoy nació René Jaques. René Jaques es sociólogo y es el director de INAVI.
reconocido por todos como uno de los administradores más honestos que tiene la administración de Danilo Medina. Él es el que administra el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INABI. Rosa Alexandra Álvarez Paulino, farmacéutica. Pedro Silverio, economista. Doña Celia Peralta, madre de Félix de Sena Peralta. Doña Celia, un abrazo, mi querida doña Celia. Luz del Carmen Duval, el visitador a médico Francisco Lora, el periodista y escritor amigo de Machi, Constant César Escoto Gómez. El ingeniero José Abel Novoa, la joven Cecilia Domínguez, el abogado y exdiputado PRDista Israel Terrero, un personaje muy apreciado por nosotros y por el gobernador del Banco Central, son amigos y en llaves de toda la vida, el señor Pedro Julio Angustia y Morván. Hola, amigo mío. El querido Chichao, amigo Desde de la Machi infancia. desde el niño. Conocía a su padre, Machi Constant. Luciano Ambioris Díaz Estrella y nuestra querida reina Miss Mundo, doña María Acela Álvarez y Lebrón. También cumpleaños mi querido primo y presidente de la Fundación de San Pedro de Macorís, profesor de la Universidad del Este e hijo de uno de los médicos más preclaros de San Pedro, el doctor Carlos Juan Musa. Carlos Juan está de cumpleaños y las Estrellas Orientales le han regalado un magnífico regalo, un campeonato. Así es que a Carlos Juan Musa, que fue dueño de las Estrellas durante 2 o 3 años, le deseamos salud y larga vida. Bien, señores, Amable Aristi Castro es un político que hay que reconocerle y sacarle su comida aparte. En el día de ayer recibimos una imagen que nos llegó, vamos a ver si Carlos le da tiempo de ponerlo, en el que ese señor tiene una entrevista, ahí está, mira con quién está ese señor ahí. Oh, pero bueno, acá. No, profesor. Amable Aristi es el senador por la provincia de la Altagracia en 4ª ocasión. Amable Aristi fue candidato presidencial por el partido, creo que Reformista o Liberación Dominicana. Reformista. La estructura que se la compró a... Pero es reformista. Por el Reformista. Amable Aristi va a Roma y logra una audiencia con el Papa argentino. Ahí está él hablando con Francisco y parece que la conversación es muy animada porque veo que sonríen los tres. Él es el padre de la señora alcaldesa donde él tiene un reinado. El asunto es que nosotros no sabemos qué método usó Amable para lograr, pero fue con el obispo de Higüey y posiblemente él fue en representación de la Virgen de Altagracia. Pero doctor, Y entonces ¿cómo el Papa, qué método? Amable hijo de la Virgen de la Altagracia. bueno, pero alguien se lo dijo al Papa, ¿verdad? Sí, mire el Papa cómo está. Porque él cogió el obispo y se llevó al obispo. A lo mejor Víctor Grimaldi se lo Se dijo. llevó Mire, ese que va ahí es hijo de la Virgen de la Altagracia. Él fue con el obispo, es representante del Papa. Sí. ¿Tú oyes? Sí. Y él cogió su obispo de allá y se fue para Roma. Sí. Así es que yo felicito a Amable porque es senador de la provincia de Altagracia y representante de Nuestra Señora de la Altagracia, lo que no logran muchos. Bien, si tú me prestas ese aparatito, Okay. les voy a decir que el comentario primero es que a veces
uno tiene que ver cosas que no se explican. Francisco Álvarez Valdés es hijo de un amigo querido, don Francisco Álvarez Castellano, quien ha sido hasta parte de este programa. Papi Álvarez. Papi Álvarez, periodista de los de vanguardia aquí en República Dominicana, es el padre de ese abogado, que es uno de los abogados más brillantes que tenemos. Pero él, junto con un periodista, representa la esencia de lo que es hoy la sociedad civil y participación ciudadana. Organización política financiada por la USAID, la Agencia de Ayuda de Estados Unidos. Ellos trabajan varios programas y cuando la lucha entre el Banco Central y los bancos que fueron sometidos a la justicia por utilizar fondos de los depositantes en proyectos que la ley no permitía, Francisco Álvarez Valdés perteneció al equipo que el Banco Central utilizó para enfrentar a los banqueros. Sorpresivamente hoy, siendo Participación Ciudadana el organismo que dirige la Marcha Verde, no sabemos cuál es el mecanismo mediante el cual un abogado que dirige la Marcha Verde junto con Juan Bolívar Díaz, el gobierno le entregue expedientes en base a contratos, no como empleado, de la Dirección General de Impuestos Internos. El que está dirigiendo el proceso judicial contra los desfalcadores y evasores de impuestos de la DGI es Pancho Álvarez. Nosotros no nos oponemos, entendemos que si él es el más capaz, no importa su filiación política. Pero los que piensan que los comezolos también tienen las igualas, no es así. Ahí tienen la oposición dirigiendo el proceso de evasión de impuestos, que posiblemente cualquier día de estos aparezca un comunicado firmado por él mismo diciendo que los fondos que recauda la DGI que él defiende son robados por los funcionarios del PLD. Pero esas son cosas que uno no sabe por qué ocurren. Hay otro tema y es el tema de las ARS. Señores, las ARS son las empresas que la ley le otorga el poder en la seguridad social para ser intermediarios entre el paciente y el prestador de servicio. Hay muchos problemas de parte de los pacientes, las ARS y los prestadores de servicio, al grado de que hay muchos médicos que dicen: yo no cojo ARS, yo no cojo seguro, y la gente tiene que pagar sus servicios. También hay algunas coberturas, como por ejemplo las enfermedades catastróficas, porque como eso es un negocio, imagínese que una persona que paga 15 o 20 mil pesos anuales de ARS con su patrón tenga que pagar un medicamento, un citostático de esto, que solamente un mes de tratamiento cuesta 90 o 100 mil pesos. Entonces ellos no atienden eso. Es natural que el que quiera hacerse unas tetas o una lipo, pues pague eso con su bolsillo. Pero las ARS deben de cambiar de actitud frente a los usuarios y frente a los prestadores de servicio. Es verdad que la ley los protege, es verdad que la ley le da el poder de ellos elegir el prestador de servicio que le dé la gana. Los usuarios abusan, es verdad que hay usuarios que le sacan más dinero a los servicios, hacen un chequeo
¿verdad? Un chequeo que cuesta a veces más que lo que ellos pagan al año. Y eso está diseñado para problemas de salud. Y los prestaderos de servicio, es cierto que a veces exageran los mecanismos de cobro, ponen cosas de más, medicinas de más, procedimientos de más. Es verdad. Entonces, las ARS se defienden aislándose, rechazan las facturas y no le hacen caso a los precios. Y yo le quiero decir algo a la ARS. Lo primero es que tienen que cambiar de actitud. Segundo, que no todo el que trabaja como prestador de servicios es un delincuente. No es verdad que es un delincuente, ni todo paciente es un delincuente. Y ellos tratan a todo el mundo como eso. Y a veces los delincuentes son las ARS que no aceptan que eso no sea un negocio. Y no pueden abusar del privilegio que le da la ley. Que escuchen los reclamos, que reciban la gente. En esta semana tuvimos 2 experiencias, que una persona llamó a pedir una cita para explicarle algunos problemas y la telefonista le dijo, dígame cuál es su problema. Es decir, que tenían que replantearle el problema a la telefonista. Y cuando fueron personalmente a la ARS, el guachimán fue que le preguntó, ¿qué usted quiere? Yo quiero ver, dígame lo que usted quiere tratar. Al guachimán, al del parqueo. Eso es increíble. Ahora, ¿qué ellos van a provocar? Van a apretar tanto la tuerca que van a correr la rosca. Van a provocar una modificación de la ley y ellos van a tener que dejar el negocio y todo quedará en manos del Servicio del Seguro Nacional de Salud, que es SENASA. Si siguen con esa actitud, van a tener problemas, porque están asumiendo una actitud inaceptable. ¿Qué se pierde con oír a la gente si la ley te protege? Pero queríamos decir eso porque no le va. Tienen una actitud que no les importa un carajo lo que diga nadie. No les importa porque la ley los protege. Ahora hasta un día, porque eso está en el Congreso. Por otra parte, quisiéramos decir que hay una situación que estamos viviendo aquí y tiene que ver con un evangelio del día de hoy, y dice una frasecita ese evangelio que se aplica bien a la política dominicana. Dice, pongan atención, dijo Jesús, a lo que están oyendo. La misma medida que utilicen para tratar a los demás, esa misma se usará para tratarlos a ustedes. Y con creces, al que tiene se le dará, pero al que tiene poco, aún eso se le quitará. Eso viene a colación porque aquí hay un grupo de opositores al gobierno que está asumiendo una posición de que se les olvida que todo el mundo tiene un techo de cristal y que nadie puede asumir una posición de ser impoluto porque, señores, aquí cualquier persona está sujeta a una revisión de conducta de ellos o de su familia. Le preguntamos, ¿quién no tiene un familiar que ha estado involucrado en algún hecho o criminal o de corrupción? ¿Quién no tiene un hijo, un hermano, un cuñado, un padre o un hijo que haya pasado por el gran problema de tener un vicio como un alcoholismo excesivo o una drogadicción
¿Quién no tiene algún pariente que en un momento dado perteneció al servicio de inteligencia militar o al régimen de Balaguer o al régimen del PRD? Porque aquí hay gente que se cree que puede estar juzgando a todo el mundo desde una posición, desde un pedestal que no le luce, no les luce. Aquí hay gente que defiende la no violencia contra la mujer, que todos los días le dan una paliza en su casa. Aquí hay mujeres que defienden eso y todos los días le dan una paliza en su casa. Entiendo que por eso lo defienden, ¿verdad? Porque en vez de someter al sujeto, lo que hace es que van a los medios a pontificar. Entonces, hay también algunas posiciones de que nadie se sienta en la mesa con su papá y le dice: papá, cuéntame la historia de nuestro dinero. ¿De dónde viene nuestra fortuna? Aquí hay mucha gente que le puede decir a sus hijos cómo consiguieron el dinero, pero hay mucha gente que no le puede hacer ese cuento. Y aquí hay personas que van a la iglesia, le dan una ayuda al párroco para que haga una casa curial y no le preguntan de dónde tú vienes ni le piden una certificación de la DEA. Y aquí hay bancos que viene un tipo y le hace un depósito y le dicen: no, divídelo en 20 depósitos para que le encaje el banco y no le importa de dónde viene el dinero. Lo mismo ocurre con lo que está pasando. Ningún político dominicano que haya incursionado en política puede decir que tiene recursos para cubrir una campaña política. Todos los políticos necesitan de un padrino, de un colaborador o de varias personas que les financie su campaña. Esas campañas se financian con compromisos. Si es un empresario, tiene que comprometerse que cuando gane no le van a echar impuestos sobre la renta y la aduana arriba. Si es un delincuente, tiene que darle tarjetas y protección para que no lo metan preso. Y si es un narcotraficante, tiene que apoyar las acciones de eso, al punto de que hoy en la República Dominicana ya llegaron al Congreso. No solamente le prestan la placa, sino que están en los municipios, en las alcaldías. Esos señores, yo le voy a poner un ejemplo. Averigüe usted por qué un muchachito, un jovencito que no tiene 40 años y creo que no tiene 35, es el representante de un partido de oposición ante el Consejo de la Magistratura, habiendo otros legisladores que pueden hacer ese trabajo. ¿Por qué? Ay, yo no sé. Entonces, que dejemos de pendejadas, porque nadie puede tirar la primera piedra. Si aquí hay un programa que ha hablado de pruebas de que aquí el narcotráfico en cheques le ha dado ayuda a los tres grandes partidos a nombre de sus líderes, publicados esos cheques del Banco del Progreso hace tiempo, pero ahora quieren hacer una tragedia de un hombre que, aunque está libre y puede dedicarse a la política porque pagó su culpa, todavía no puede decir el origen del dinero que él dice que puede disponer en ayuda de candidatos. Porque el origen fue el mismo.
te queda con la mitad del dinero tuyo del narcotráfico y le devuelves, pero tienes que contarme el cuento de cómo tú operabas. Entonces, ese show hartó a uno en el día de ayer y nosotros nos propusimos no venir a hablar demasiado del tema porque la gente se saturó ayer de eso. Pero queremos decir, no tirar piedras, porque aquí y en todos los países está el caso de Colombia, y ese López Obrador, que es un ejemplo de transparencia, el día que se diga de dónde buscó sus recursos, ustedes van a tener que escuchar cosas que ni él pensaban que se lo van a decir. Porque no es verdad que él hizo esa campaña sin ayuda. Y esa ayuda tiene un origen que él no puede decir. De manera que queríamos señalar eso porque nosotros estamos en vías de convertir nuestro país en un manicomio por posiciones falsas. Hay una locura colectiva que inclusive toca algunos sectores del gobierno. Hoy Peralta, desesperado, dice, por favor no liguen la política y la campaña con el accionar del gobierno. Yo creo que corregir lo que está mal, tratar de desplazar a los que están en el poder, demostrando ser mejores que los que están gobernando, es algo que procede y está correcto. 20 años fuera del poder, la oposición tiene que luchar por lograrlo. Ahora, que esa lucha no sea un retroceso y que impida el progreso que hemos... El que tiene duda y no quiere reconocer, que lo haga, porque es su trabajo decir que todo está mal. Pero todo no está mal. Hay muchas cosas malas, pero todo no está mal. Continuar lo bueno y seguir creciendo, si es que se está creciendo. ¿Y por qué no? O vamos a crear problemas como los que hay en Brasil, que han echado 50 años para atrás. Trabajar, aquí hay mucha gente que trabaja todos los días. El disparate y el caos tenemos que frenarlo y recordar que aquí hay un presidente de la República que es Danilo Medina. Esto no es una locura y ese señor tiene una agenda de trabajo que no se le ha olvidado que él no puede resolver todo lo que está mal, ni corregir todo lo que está mal. Pero es indudable que aquí hay mucha gente que está mal de situación, que aquí hay muchos pobres, que aquí hay mucha gente sin trabajo, que hay muchísima gente que su trabajo no es suficiente para ellos vivir. Pero más o menos le vamos a dar esta cifra. Aquí hay 2,000 médicos graduados que no tienen ningún trabajo y quizás lleguen a 3,000. 3,000 abogados graduados que no están dando un golpe. Más de 2,500 ingenieros en todas las ramas y de 5,000 profesionales en total con contadores egresados de universidades, lo que da que aquí hay entre 12 y 15,000 personas graduados en universidades que no tienen trabajo, sin trabajo, pero aquí hay 15,000 médicos, 20,000 abogados, más de 25,000 ingenieros en todas las ramas, 45,000 profesionales diferentes y posiblemente aquí hay profesionales trabajando más de 100,000 versus 12, 15 o 20,000 que no tienen trabajo.
Miren, mantener esos 100,000 es difícil y buscarle trabajo a los 12 o 15,000 es más difícil. Pero el Estado tiene 600,000 personas trabajando, de los cuales además de eso, gente que recibe cheques 1 y 2 y 3 cheques. Aquí hay 2 millones de niños que reciben desayuno, almuerzo y una merienda. 2 millones de niños. 27 millones de pesos diarios gasta el Estado durante 220 días que hay clases. Entre comedores económicos, planes sociales, bono gas, bono luz, militares que comen en cuarteles, presos que comen en cárceles y enfermos que comen en hospitales, aquí hay una cantidad de más de 2 millones de personas, fuera de los 600 que trabajan en el Estado. En la seguridad social privada y estatal, ya estamos cerca de los 6 millones de dominicanos. Es decir, que tenemos todavía 2 millones de dominicanos marginados y 10 millones de haitianos que esporádicamente vienen a solicitar servicios aquí. De manera que sí es cierto que tenemos unos 6 o 7 millones de personas que reciben algún beneficio del Estado, también es cierto que tenemos 12 millones que nos falta por resolverle su problema. El que diga que no, yo no se lo voy a discutir, porque si es un instrumento electoral, que les vaya bien. Nosotros no queríamos tratar el tema de el narcotráfico, no queremos tratar el problema de Venezuela, pero fue necesario. De manera que el deber de uno es por lo menos pasarle las experiencias, porque creemos que aquí se está pensando que todo lo que hay es elecciones y no aceptar absolutamente ningún hecho positivo del actual gobierno. Y yo creo, aunque se irrite mucha gente, que el gobierno no solamente que no es malo, sino que es un buen gobierno. Lo que pasa es que la desesperación por ganar un cargo electivo los obliga, en vez de plantear, venir y decir qué van a hacer, lo que están haciendo es levantarse a las 5 de la mañana a despotricar contra todo lo que parezca oficial. Indudablemente que el PLD se ha ganado el rechazo de mucha gente, pero al PLD se le sustituye con propuestas. Nosotros debemos, cuando usted oye que gente seria como Eduardo Estrella, el doctor Moreno, Minú Tavares y mucha gente que está haciendo política, no tienen posibilidad, así como en el PLD, los 6 o 7 que aspiran, tristemente tenemos que decir que no tienen posibilidad. El poder lo tienen hoy los que están en el gobierno. Puede ser que al otro día de entregar tengan que salir huyendo muchos, pero el mismo PLD se está picando el buche. El hecho de que un delincuente convicto y confeso esté dirigiendo la habilitación o deshabilitación de los políticos dominicanos, lo que a nosotros nos da es vergüenza. Ayer se llevó de encuentro 2 políticos. Tuvo Hipólito que emitir un comunicado que jamás aquí ha visto un comunicado de Hipólito. Tiró un comunicado. La gente de Leonel no sabe qué hacer. La segunda vez. ¿Qué van a hacer? Echar la culpa al gobierno.
¿Por qué no desmienten y demandan a ese hombre que dónde están los papeles del préstamo? Pero él lo dice como si fuera un prócer. Y te voy a decir una cosa, ayer oí aconsejándole a Quirino Ernesto Paulino que se calle. Él no tiene que, porque van a las matas y lo desencaman. Van allá a pedirle todavía, porque tiene la mitad de su fortuna y la fortuna era mucha. Pero son los políticos que van a pedirle ayuda y que se postule. Él va a postular el hijo ahora. Entonces yo quería decir eso, que no va a cambiar nada, pero uno tiene que sentirse bien de no quedarse callado.